Y vamos a ir a nuestra Biblia en el Salmo 136, versículo 1. Salmo 136, versículo 1. Y vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Y dice de la siguiente manera, vamos a leerlo juntos. Y dice de la siguiente manera: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Una vez más, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Contemplando a Dios, la misericordia de Dios, vamos a estar hablando el día de hoy. Incline su rostro, mis hermanos, y vamos a orar a nuestro Dios. Amado Dios, glorioso Padre Celestial, a ti la honra, a ti la gloria, porque eres digno. A ti la honra, a ti la gloria, Dios, porque tuviste a bien extendernos tu paciencia, extendernos tu misericordia cuando éramos hijos de ira, separados de ti, muertos en nuestros delitos y pecados, esclavos al pecado, hijos de ira porque éramos tus enemigos, oh Dios, por el pecado que había en nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, enviaste a tu Hijo Jesucristo para darnos salvación. Por gracia somos salvos. Y por eso estamos aquí el día de hoy, oh Dios, dándote gracias, Padre, por la salvación que tuviste a bien en misericordia, en bondad, en paciencia, extendernos a nosotros. Gracias, Dios. No estaríamos aquí sin esa misericordia. No estaríamos aquí sin esa gracia, oh Dios. No estaríamos aquí, estaríamos en otro lugar, siguiendo, disfrutando del pecado que habitaba en nosotros, oh Dios. Gracias, Dios. En este momento queremos seguir contemplando a Dios, seguir aprendiendo más de ese Dios, de esos atributos, de esas perfecciones con las que tú, Dios, cuentas, con las que, mejor dicho, de las cuales tú eres, oh Dios. Tú eres amor, tú eres misericordioso, tú eres santo, tú eres justo, tú eres bondadoso. A ti te damos la honra y la gloria, Dios. Úsame como un instrumento en tus manos solamente, Señor, y que tu Espíritu Santo no solamente me use a mí, Señor, sino que pueda tu Espíritu Santo cautivar nuestro corazón a través de tu palabra, cautivar nuestro corazón a través de quien tú eres, Dios, de que descubramos cada vez más por tu palabra quién tú eres, oh Padre. Que podamos, como decía Juan el Bautista, menguar nosotros para que crezcas tú, que cada vez más nosotros vayamos desapareciendo en nuestro orgullo, en lo que aún hay en nuestro corazón, que necesitamos que tú gobiernes aún, Padre, que eso vaya desapareciendo y que tú crezcas en nosotros, Dios. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Dice el pastor Sugel Michelén, la misericordia, por definición, ni se gana ni se demanda. La misericordia se da por pura gracia. Durante la guerra, un chico en Pensilvania, por las terribles cosas que hizo, fue condenado a muerte. Pero él tenía la esperanza de ser perdonado y él descansaba en esa esperanza, de que su vida fuera perdonada de alguna manera, que algo sucediera especial y de que su vida fuera perdonada, su vida física. Los periódicos estaban llenos de artículos que hablaban acerca de que el gobernador Curtin perdonaría al chico. Sin embargo, un día el gobernador encontró en la calle al señor George Stewart, un filántropo conocido de ese entonces, y le dijo: Stewart, ¿conoces a este chico? Era la noticia conocida en ese momento. Y le dijo a George, le dijo: él va a ser condenado a muerte y él tiene la esperanza de que yo lo perdone, pero no puedo hacerlo.
Era justo que este hombre, este chico, padeciera la pena de muerte por lo que él había hecho. Y entonces el gobernador Curtin le dice a George: ve y comunícaselo. Entonces Stuart pues le dijo: esto es probablemente lo más difícil que yo he hecho en toda mi vida, y sin duda era algo complicado. Entonces Stuart va a donde este chico y junta coraje para poder darle la noticia de que no iba a poder ser perdonado. El chico le dice: hey, tú eres bueno, tú eres un hombre bueno, tú eres alguien que hace bien a la gente, por favor, ayúdame a ser salvo de esta mi condena. Entonces el señor Stuart, George Stuart, dice la historia que toma valor y le dice la verdad al chico, que no es posible que él pueda ser perdonado de esa muerte que tenía que pasar por la condena que él tenía. Este chico cae ante él desmayado, y a los pies de Stuart, cuando descubrió que le habían arrebatado su falsa esperanza de vida. Pero esto, dice la historia, que preparó el camino para hablarle del único lugar donde podía encontrar una esperanza verdadera y duradera. Fue predicado el evangelio, y de esa misericordia que, si bien no iba a ser dada por los delitos que él había cometido, la consecuencia del pecado en la vida de este chico, pero le fue extendida una misericordia mayor. Este chico pensaba que esa misericordia que él quería, que él anhelaba, él podía demandarla, pero no. La misericordia, por definición, ni se gana ni se demanda, se da de pura gracia. Y este chico recibió la misericordia que por gracia le llevó a los pies de Cristo. ¿Qué mejor misericordia podemos recibir, hermanos? La misericordia de Dios se origina en su bondad, otro de sus atributos, la bondad de Dios. Y esta misericordia se origina en esa bondad de Dios. Dios merece ser alabado y adorado por todos sus atributos que Él tiene, por todas sus perfecciones, y la misericordia también es uno de ellos. ¿Quiénes son beneficiados por la misericordia de Dios? Nosotros. El ser humano, el hombre que pecó. El domingo pasado hablamos de la ira de Dios. Hablamos de la ira de Dios que tiene que ser derramada sobre el pecado, porque Él es santo. Y hablamos de la ira de Dios que tiene que castigar, porque Él es justo. Y Dios tiene ira, una ira santa, no es la ira que tú y yo conocemos de nosotros, una ira pecaminosa que nosotros como seres humanos solemos demostrar. No, la ira de Dios es santa. Y en esta ira de la que hablamos el domingo pasado, la ira de Dios en su justicia tenía que castigar el pecado. Y hablamos de su misericordia, hablamos en cierta manera de su misericordia, de lo cual queremos profundizar un poco más ahora. Entonces, los beneficiados de la misericordia de Dios, cuando merecíamos ira, cuando merecíamos el castigo eterno en el infierno, somos nosotros. ¿Cómo es la misericordia de Dios? Encontramos en el Salmo 86:5, Primera de Reyes 3:6, que sus misericordias son grandes. Y es que claro que son grandes, mis hermanos. Acabamos de leer en nuestro versículo central: su misericordia es para siempre. Sus misericordias son grandes, sus misericordias son muchas, dice el Salmo 119:156. Otro salmo dice: sus misericordias son nuevas cada mañana, se renuevan de día en día. Y esas misericordias que se renuevan de día en día, nosotros somos participantes de ellas por su bondad infinita. Desde la eternidad, dice la palabra de Dios, Salmo 103:17, sus misericordias son desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Somos los receptores de esas misericordias. Por esta razón podemos decir como el salmista en el 59:16, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia. Mis hermanos, por esa razón, hace un momento mencionábamos y estábamos por entonar estos cantos y decíamos: hermano, usted está gozoso, está alegre de alabar a Dios, de darle honra y gloria. Mis hermanos, deberíamos de explotar en alabanza a Dios, deberíamos de explotar en amén, gloria a Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Mi hermano, usted puede expresar palabras cuando oramos, usted puede expresar palabras de honra, de gloria a Dios cuando miramos en su palabra que su misericordia es grande.
Usted puede expresar un amén, usted puede expresar un gloria a Dios. No quede callado ante las misericordias de Dios, ante la grandeza de Dios. Yo sé, yo entiendo, mis hermanos, que probablemente algunos de nosotros podemos ser un poquito reservados y eso, pero mis hermanos, que las misericordias de Dios cambien nuestro corazón a de quedarnos anonadados, embelesados del Dios el que tenemos, del Dios al que adoramos, y que podamos expresar y decir gloria a nuestro Dios, porque sus misericordias son grandes, porque son nuevas cada mañana. Por eso decía el salmista: yo cantaré de tu poder, yo levantaré mi voz y alabaré de mañana tu misericordia. La misericordia, como lo mencionábamos, nace de la bondad de Dios. Esta misericordia es la inclinación de Dios a aliviar la miseria de las criaturas caídas. La misericordia de Dios es la inclinación de Dios a aliviar la miseria de las criaturas caídas. De hecho, de ahí viene la palabra misericordia, de que nosotros estábamos en miseria. Por esta razón, la misericordia presupone la existencia del pecado. Sin duda, si no hubiera habido pecado, y ahora no es que haya tenido que haber para expresar la misericordia, pero por el pecado que entró, la misericordia de Dios fue desplegada con este atributo extraordinario de Dios. El atributo de la misericordia de Dios se despliega ante la existencia de algo que la requiere. Había algo que la requería, pero recordemos esa definición que el pastor Sugel mencionaba: no, es que no se puede demandar, simplemente se da por gracia. No la merecíamos. No merecíamos misericordia, nosotros merecíamos ira, de la que hablamos el domingo pasado. El hombre transgredió a Dios a través del pecado, entró la condenación eterna a causa de este, y por tanto el hombre necesita de esa misericordia ante esta condición caída. El hombre necesita de esta misericordia ante nuestra miseria, que merecía la condena eterna, ante nuestra miseria, que éramos enemigos de Dios, que nadie busca a Dios, que ninguno de nosotros amábamos a Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios y merecíamos esa ira de Dios. Por lo tanto, Dios extendió esa misericordia. Dios nunca ha extendido ni ejercido su misericordia a los ángeles. Miren nada más, hermanos. Los ángeles de igual manera fueron creados por Dios. Ellos fueron creados y ellos no fueron eternos. Fueron creados de alguna manera buena, como creó al ser humano, y lo estudiamos en nuestro estudio de escuela dominical, hablando de la confesión de fe, y hablábamos que Dios había creado las cosas buenas en gran manera, dice. Bueno, los ángeles de igual manera, pero tenían la capacidad de corromperse. Y el hecho de que tuvieran la capacidad de corromperse, así como el ser humano y los mismos ángeles, no los hacía malos en sí mismo. Se vuelven malos y entra el pecado cuando esa capacidad de corromperse se consuma en pecado. Bueno, los ángeles también pecaron y cayeron, lo que ahora vienen a ser los demonios, lo que pasaron a ser los demonios. Pero mis hermanos, los ángeles no recibieron misericordia. Los ángeles fallaron en la rebelión de Satanás, y ellos no fueron perdonados. En 2 de Pedro 2:4 vemos: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. No hay oportunidad de arrepentimiento para los ángeles, y por si acaso ya tampoco hay que ángeles sigan pecando y sigan cayendo, ni mucho menos que ángeles se arrepientan y se vuelvan a convertir en ángeles. Eso ya no existe. Eso no existe, nunca existió de hecho. La misericordia de Dios no se extendió a ellos, pero sí se extendió para nosotros. Se extendió para el ser humano. Por esa razón, mis hermanos, cuánto más tenemos que estar agradecidos con Dios por esa misericordia que nos extendió. ¿Por qué no exaltarlo? ¿Por qué no adorarlo? ¿Por qué no glorificarlo? ¿Por qué no ser abiertos en esas expresiones que podemos darle a nuestro Dios, que nos extendió misericordia? Porque pudo haber sido como los ángeles. Pudo haber sido como los ángeles, de que nosotros fuéramos a la condenación eterna y punto, y Dios hubiera seguido siendo justo. Dios ha querido, por el puro afecto de su voluntad, extender su misericordia al ser humano, no porque lo merezcamos, sino solo porque Él es Dios y porque Él así lo quiso.
Romanos 9:15-16, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Mis hermanos, gloria a Dios, porque si tú estás aquí en este día es porque Dios está teniendo misericordia de ti, porque Dios te sigue llamando. Dios te ha dado misericordia a través de la salvación, y si tú estás sin Cristo el día de hoy aquí, Dios te sigue extendiendo su misericordia, porque no te ha llamado a muerte física. Porque ¿qué será el día en que no tenemos la vida comprada, mis hermanos? Ninguno de nosotros podemos pensar y decir, bueno, yo haré, yo voy a decir, yo voy a tener, yo tengo este plan. No es malo planear, no estamos diciendo que sea malo planear, pero creemos que merecemos, que hemos de morir cuando seamos ancianos, sin enfermedad, sin situaciones de dificultad. Esa es nuestra idea. Por esa razón, cuando la enfermedad llega, cuando las cuestiones de sorpresa ante la pérdida de alguien llegan, nosotros nos sorprendemos porque no estamos a la expectativa de eso. Pero tú y yo podemos morir el día de hoy. ¿Dónde estaremos? ¿Qué será de nosotros si el día de hoy partimos a la presencia de Dios? Él te está extendiendo aún su misericordia para que tú vengas a Él. El despliegue de la misericordia de Dios. ¿Cómo es el despliegue de la misericordia de Dios? Por un lado tenemos la misericordia común de Dios. Esta es la misericordia que Dios extiende a todo ser humano, esa gracia común de Dios, a creyentes y no creyentes. En el Salmo 145:9 vemos: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Sobre todas sus obras. Tenemos en el Salmo 136:4-9, aquí lo tenemos en nuestra Biblia, dice: al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que enseñorease el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señorease en la noche, porque para siempre es su misericordia. Esa creación extraordinaria que Dios hizo es en beneficio, y ha sido en beneficio para todo el ser humano que está, creyentes y no creyentes. Hechos 17:25, Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Merecíamos muerte instantánea cuando entró el pecado en el ser humano, pero Él da vida, y Él es paciente para con nosotros. Él es paciente para con aquellos que están sin Cristo. Él es paciente y les da la oportunidad aún, dice la palabra de Dios, porque Él es paciente para con todos, para que no perezcan, sino que puedan proceder al arrepentimiento. Dios suple las necesidades de toda la creación en esa gracia común. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Vemos esa misericordia común de Dios, vemos esa gracia común de Dios que se despliega a todos. No, pero no ve las inundaciones, mi hermano, las inundaciones es culpa del ser humano. Oye, hermano, pero no ves que el smog es la culpa del ser humano. No es de Dios, mis hermanos. Hemos destruido nuestro planeta. De manera que Dios en su misericordia da cosas. No hay lluvia, el agua está por acabarse. Sí, mi hermano, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Pero Dios extiende su misericordia común a todos. Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta. Mateo 6:26. La misericordia de Dios, vemos el despliegue de las misericordias de Dios, pero ahora sobre los hijos de los hombres. Dios les ayuda y les socorre a pesar de sus pecados, a pesar de que ellos no le consideran en nada, incluso le niegan. Entonces miramos esta parte como Dios también en su misericordia tiene para con aquellos que no consideran a Dios. Miremos en este punto la misericordia de Dios. Solemos nuevamente echarle la culpa a Dios y mirar las fallas de Dios y no la misericordia de Dios. La idea del ser humano de la misericordia de Dios es que Dios le dé en abundancia a todos. Por ejemplo, en la pobreza. En la pobreza, la idea del ser humano es: ¿por qué, si Dios existe, por qué hay pobres? Bueno, Dios en su misericordia le ha dado a algunos más
para que le puedan dar al pobre. Esa es la idea de Dios, y fue la idea incluso en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 15 encontramos que el pueblo debía perdonar deudas en el año de remisión. Cada 7 años sucedía esto. Y Dios dijo, para que así no haya mendigo en medio de ti. Y decía, porque Jehová te bendecirá con abundancia. Dios había dado ciertas leyes, ciertas leyes civiles al pueblo de Israel con ciertos objetivos. Yo te voy a dar abundancia a ti. Y tú tienes que aprender a ser generoso, tú tienes que aprender a dar, tú tienes que aprender a desprenderte de lo que yo te he dado, de lo que no es ni siquiera tuyo, porque yo soy el dueño de todas las cosas. Y en nuestra humanidad preguntamos, ¿y el pobre y los niños que no tienen que comer? Oh, sí, Dios le ha dado abundancia, pero el corazón egoísta del hombre no ha dado a aquellos que necesitan. Los esclavos debían ser dejados libres también en el 7º año, y cuando los despidieran debían ser generosos y darles en abundancia. Esta generosidad estaba marcada en este punto, en estas leyes civiles que Dios había dado, que aún los esclavos en ese momento ellos podían decidir y decir, es que el amo que me ha acogido ha sido tan bueno, yo quiero quedarme con él. Porque la generosidad era algo que Dios había dado al pueblo para que no hubiera pobres, para que el que necesitaba tuviera. En el año de remisión perdonar las deudas, y Dios les había dicho, no retengas, si tu hermano necesita, no retengas el darle aun cuando esté cerca el año de remisión. No, pues no le voy a prestar porque está cerca el año de remisión y le voy a tener que perdonar la deuda. Dios había dicho, no retengas tu corazón porque Dios va a retener contra ti. Si tú piensas en tu corazón de esta manera, miren la mente de Dios y la misericordia de Dios, pero nosotros en nuestro pecado, en nuestro corazón pensamos contra Dios de estas maneras. La idea era que el pueblo aprendiera el amor, la misericordia, el desprenderse de lo que era de Dios, y que reconociera de quién provenía y alabara y glorificara de quién provenían todas esas cosas y esa abundancia. Hoy en día el ser humano quiere tener, ¿y por qué yo le voy a dar a ese que trabaje? Bueno, sí es cierto, Pablo menciona que aquel que no trabaja, que no coma, eso es cierto. Eso es cierto, y hay un principio también en eso, que no le vamos a dar a aquel que va a drogarse con lo que le vamos a dar, no, y cuando tiene las capacidades de trabajar, claro que sí, pero con aquellos que lo necesitan y que verdaderamente lo necesitan, podemos extender nuestra mano al dar de lo que Dios nos ha dado en generosidad. Entonces necesitamos comprender que Dios es dueño del oro, de la plata, y reconocer que todo proviene de Él. Mateo 5:45, Él hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Esa gracia común, esa misericordia común al ser humano, no solo en su creación, el despliegue de la misericordia de Dios, no solo en su creación, sino en beneficio aún también de aquellos que ni siquiera consideran a Dios. Bueno, otra de las maneras del despliegue de la misericordia de Dios es sobre sus hijos. Mis hermanos, usted y yo, que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, su misericordia se desplegó de una manera maravillosa, porque ahora usted y yo podemos ser los herederos de la salvación en Cristo Jesús, de esa vida eterna. La diferencia entre el despliegue de la misericordia, usted puede ver la diferencia entre el despliegue de la misericordia de Dios para todas estas cosas en su creación, en toda la raza humana, pero su misericordia vista en Cristo Jesús para salvación de aquellos que no lo merecíamos. En primer lugar, en los impíos. ¿Cómo se despliega de alguna manera la misericordia de Dios en los impíos? La diferencia de la misericordia de Dios entre los hombres de toda la tierra y los herederos de la salvación es que la misericordia de Dios que Dios otorga a los impíos es temporal y se limita estrictamente a la vida presente.
no se va a extender más allá de la tumba, mis hermanos. La misericordia de Dios en el impío se extiende de manera temporal en esta vida, de manera temporal en este mundo, que hasta ellos en algún momento pueden decir, pues no soy tan malo porque no me va tan mal. Pues yo mato, yo robo y pues no me han agarrado, y si me agarran pues puedo dar ahí algo, o con mis contactos puedo salir libre. Pues qué padre, ¿no? Puedo seguir pecando y puedo seguir siendo así. Bueno, esa misericordia de Dios es temporal, y eso no quiere decir que lo que hacen está bien. Eso quiere decir que solamente están, como lo dice su palabra, juntando ira de Dios para el día de la ira. Entonces, esa misericordia de Dios para el impío no se va a extender más allá de la tumba. Isaías 27:11 dice: cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él que lo formó. Cuando sus ramas se sequen, llegará el momento en que sus ramas se sequen, y la ira caerá sobre ellos. Pero ¿no dice nuestra cita base que su misericordia es para siempre? Sí, esto no elimina lo que la cita base dice. En primer lugar, Dios no puede dejar nunca de ser misericordioso. Si lo dejara de ser, Él dejaría de ser Dios. El Salmo 116:5: clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Y este pasaje es interesante. Salmo 116:5: clemente es Jehová, lo vuelvo a repetir, clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Es interesante, mira el orden de las palabras en este verso. Es interesante que diga clemente y justo, es Dios. Después que confirme estas dos perfecciones de clemente y justo, muestra su misericordia. Es decir, ¿por qué Él es misericordioso? Porque es clemente, pero también es justo. Es decir, en la justicia de Dios que da a aquellos impíos, a aquellos pecadores que están sin Cristo Jesús, eso muestra su clemencia. Por lo tanto, Él es misericordioso. Pero el ser humano clemente, gloria a Dios que Él es clemente. Justo, no, yo no quiero justicia para mí, lo veíamos el domingo pasado. No queremos justicia para nosotros, queremos justicia para los demás, pero no para nosotros. Este versículo nos confirma que de ninguna manera Dios puede dejar de ser misericordioso, y que al aplicar su justicia, al aplicar esa justicia, Él aún sigue siendo misericordioso. Clemente y justo es Dios. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Su misericordia se despliega aún en la justicia que Él aplica a aquel que la merece. Entonces, ¿por qué su misericordia es para siempre, aun cuando Él no tendrá misericordia de los impíos? Salmo 136 del 10 al 18. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos. ¿Quién? Dios. Al que hirió, al que trajo esa plaga de mortandad en los primogénitos, porque para siempre es su misericordia. ¡Wow! En su justicia, lo que merecía Egipto para dejar salir al pueblo de Dios, se veía la misericordia de Dios. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. 13. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia, e hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. 15. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. Justicia, lo merecían. Faraón endureció su corazón, porque esa gracia común fue quitada de Faraón, y lo que él quiso fue pecar y seguir pecando, endureciendo su corazón y querer en odio matar al pueblo de Israel. Y entonces Dios da justicia de lo que Faraón merecía, y no dice él, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque Dios es malo, porque Dios no muestre misericordia. No,
porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. Usted puede ver, mi hermano, que la justicia de Dios no es igual a que no sea Dios misericordioso. No, la justicia de Dios aplicada en aquel que lo merece, Dios es misericordioso. Entonces, en el fin, cuando aquellos que no vinieron al Evangelio y merecen la condenación eterna, aquellos que no vinieron a Cristo en arrepentimiento y fe por el Evangelio y creyeron en Él, cuando sean echados en el infierno, la misericordia de Dios va a ser elevada a los cielos, porque para siempre es su misericordia. Debemos considerar el castigo de los impíos desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista de Dios, es un acto de justicia que vindica su honor. No porque Él necesite en ese sentido, no, pues mi honor está por los suelos. No, no se refiere a eso. No, el honor de Dios está donde debe de estar. Pero en el sentido de que el pecado que entró al mundo tiene que ser castigado en el infierno, tiene que merecer la justa retribución, porque la paga del pecado es la muerte para aquellos que están sin Cristo y que han de pagar, y que para aquellos que creen que no va a pagar y que no va a haber un infierno y que no va a haber un pago por su pecado y su maldad, es en ese momento donde Dios vindicará en ese sentido su honor. El ser humano, en otro punto, el ser humano fue el que le falló a Dios, no Dios al ser humano. El castigo de los impíos muestra esto, que Dios no fue el que falló al ser humano, como muchos seres humanos lo piensan, sino fue el ser humano el que falló a Dios. El ser humano tenía que pagar por su pecado, y no es injusticia de Dios el dar ese pago. No, muestra su misericordia. Ya estudiamos la ira de Dios y cómo Él no puede dejar impune el pecado. Él es santo. Ahora, ¿cómo debemos considerar el castigo de los impíos desde el punto de vista para los impíos? ¿Será un acto de equidad el hacerles sufrir el castigo debido a sus iniquidades? ¿Va a ser un acto de equidad? No es porque unos sí, porque otros no, es un acto de equidad. Es misericordia para los que no lo merecíamos, es justicia para aquellos que lo merecen. Si mencionamos esto en el aquí y el ahora, esto no será tomado de esta forma por ellos. No como yo he de ir al infierno, no, yo soy muy bueno, no, Dios es amor, Dios no castiga a nadie. No, si Dios lo hace, Dios lo hace. Pero en el juicio final ellos no podrán decir que no merecen el infierno. Cuando ellos estén ahí, cuando ellos estén padeciendo y sean condenados al castigo eterno, ellos de ninguna manera van a poder decir, aquí en esta vida podrán decir, pero ¿por qué merezco el infierno? No, yo merezco, yo no soy malo, yo no miento. Bueno, sí miento, pero pues mentiras blancas, ¿no? Eso no ha de llevarme al infierno. Pero en el momento en que sean confrontados con el juicio de Dios, con el Dios Todopoderoso, ellos lo único que van a poder mirar es que merecen el infierno. Y toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y por qué se van a doblar ante Él? Porque van a reconocer que Él tenía razón, pero será demasiado tarde. Ven a Cristo ahora que hay oportunidad. En el caso de los redimidos, el castigo de los impíos es un acto de misericordia que no puede negarse. ¿Por qué? Porque sería terrible que la eternidad de la cual tenemos esperanza fuera igual que el presente. Porque es un acto de misericordia el castigo de los impíos. Porque la realidad es que sería triste, sería terrible, como lo mencionábamos, un pastor que menciona que si no hubiera infierno, si no hubiera justicia en esta vida por el pecado, esta vida sería una broma muy pesada. Lo sería, porque ¿qué ganancia habría si no tenemos esperanza de que la vida futura pues fuera igual al presente? Estaríamos viviendo en el cielo ahora mismo. Y lo que vivimos hoy en día lo viviéramos en la eternidad, ¿para qué esperarla?
¿Para qué desearla? No. Por eso el castigo del impío es un acto de misericordia aún. Por eso el castigo del impío es un acto de misericordia para nosotros que ahora estamos en Cristo. Oh, no lo merecemos. Oh, no, de ninguna manera es algo que tú y yo nos podamos sentir orgullosos de, ay, pues es que yo sí voy a ir al cielo. Ellos se lo merecen. No, mi hermano, tú y yo tampoco lo merecíamos y tú y yo teníamos que estar en el mismo lugar donde ellos van a estar. Pero que por gracia y porque Dios decidió extenderte su misericordia a ti y a mí, podemos tener la esperanza de ese lugar eterno, por lo que Cristo hizo. Hablando de la nueva Jerusalén, la Biblia dice en Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No, mi hermano, allá no va a haber cosa inmunda. No, mi hermano, allá esa misericordia la vamos a poder ver en todo su esplendor. Allá no va a haber más dolor, allá no hay más dolor, allá se enjugará toda lágrima que aquí tuvimos, porque la misericordia de Dios, que esa misericordia de la cual ahora hablamos, que para siempre es su misericordia, vamos a mirarla desplegada en toda su gloria en Cristo Jesús. Salmo 143:2, David orando a Dios le pedía lo siguiente: y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo, porque tú cuidas de mí. Mis hermanos, en este mundo ciertamente hay cosas y dificultades que vivimos y personas que nos causan daño, pero por esas misericordias de Dios nosotros podemos decir como el salmista: tú disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque soy tu siervo, porque soy tu hijo, porque tú me has rescatado a mí. Oh, nos toca perdonar, o nos toca amar a nuestros enemigos, o nos toca no maldecir al que nos ultraja, al que nos persigue, como lo dice la Biblia, o nos toca dejar lugar a la ira de Dios. Eso nos toca a ti y a mí. Nuevamente, Salmo 136:15, y arrojó a Faraón a su ejército en el mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Fue un acto de justicia sobre Faraón y los suyos, pero para los israelitas fue un acto de misericordia, porque no fueron alcanzados, porque si los hubieran alcanzado los hubieran matado. Y dicho sea de paso, fue un acto de misericordia que los israelitas no merecían. ¿Por qué? Por cómo se comportaron delante de Dios después de todo esto. Qué terrible el pensamiento de los impíos, quienes a pesar de su constante desafío a Dios, dan por hecho que Él será misericordioso con ellos. Ustedes han hablado con personas y ¿tú crees que mereces el infierno? No. ¿Tú crees que mereces pagar el castigo por tus pecados? ¿Pecados? ¿Cuáles pecados? No, yo no soy un pecador. Creen en el aquí y en el ahora. Su mente simplemente ve lo que esta vida muestra. No, yo he de disfrutar mi vida porque aquí vives tu infierno o tu cielo. No. Qué terrible el pensamiento de los impíos, quienes a pesar de su constante desafío a Dios, dan por hecho que Él será misericordioso con ellos. Por eso el evangelio, mis hermanos, por eso no predicamos un evangelio de Dios tiene un plan perfecto para ti. Dios te ama a pesar de lo que tú hagas. Bueno, es que eso lleva a aquel al que le estamos predicando a decir, oh, pues así como yo soy, así de pecador como yo soy, Dios tiene un plan perfecto para mí, Dios me ama. ¿Quieres entrar al cielo? Pues sí. ¿Quién no quiere ir al cielo? No. Por eso necesitamos dejarles ver lo terrible de su pecado a través de la ley, porque la ley es ese ayo que nos lleva a Cristo. La ley revela lo que hay en nuestro corazón. La ley de Dios muestra en nuestros corazones la pecaminosidad y el motivo por el cual merecemos un Salvador.
Si no predicamos la mala noticia, no podemos dar la buena noticia. El problema es que damos la buena noticia sin que entiendan la mala noticia de su pecado, de lo que los lleva a la necesidad de un Salvador. Éxodo 34:7. No, yo no iré al infierno. De ningún modo tendrá por inocente al malvado. No, yo soy bueno, yo porque merezco un castigo eterno, yo no hice nada. Salmos 9:17, los malos serán trasladados al Seol. Mis hermanos, necesitamos hablar el consejo de Dios, la predicación de su evangelio. Pablo en su carta a los Romanos no inició con Cristo te ama y tiene un plan precioso para ti. Pablo inició con la ira de Dios, como lo vimos el domingo pasado, se revela contra toda impiedad de los hombres, para poder llevar posteriormente a Pablo a decir, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a ver ahora esas misericordias en sus hijos, los creyentes, en los salvos. No solo la gracia soberana, la que determina la misericordia de Dios, nace en Dios. Es solo la gracia soberana la que determina la misericordia de Dios, es decir, nace en Dios, es de Dios. Dios es misericordioso. Una vez más, como lo hemos dicho en todos sus atributos, no, Dios no contiene amor, Dios es amor. No, Dios contiene justicia, no, Él es justo, Él es santo, Él es misericordia, Él es misericordioso. Y es solo la gracia soberana que determina esta misericordia en Dios, de Dios. Romanos 9:15, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Está en la voluntad de Dios. No es la desdicha del ser humano la que causa la misericordia de Dios, no. Ya que nada ajeno puede influir en él. No es tu desdicha, no es la mía, no. Es el puro amor y la pura voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios que nace en él, decidió extender misericordia ante la miseria del ser humano. No por lo que tú o yo hayamos causado en él. Alguien dijo, si la misericordia, la gracia y Dios mismo fuese influido por la degradante miseria de los pecadores muertos, esclavos, no buenos, no justos, Él limpiaría a todos y salvaría a todos. Pero no es así. Esto lo vemos cuando hablamos de la elección particular que hemos hablado ya con anterioridad. Si el ser humano pudiera obtener la misericordia porque él lo merece, es decir, misericordias merecidas, en sí mismo sería una contradicción. ¿Por qué? Por lo que dijimos que el pastor Sugel menciona, la misericordia por definición no se gana ni se demanda, sino se da de pura gracia. Es una contradicción decir que es la misericordia merecida. Es una contradicción, no tiene sentido, porque la misericordia no se merece. Tú y yo la recibimos por pura gracia. Deja de ser misericordia si se obtuvo por méritos propios. Esto no se merece, no se da por una recompensa de algo que tú y yo hayamos merecido. Tito 3:5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Qué dice? Sino por su misericordia. No por obras de justicia. No, tú no hiciste nada. No, es que yo soy salvo porque pues creo en Dios. Yo soy salvo porque leo su palabra pues de vez en cuando. Yo soy salvo porque bueno, pues en su momento yo hice una oración. Yo no hago daño a nadie. Yo pues repito, no digo tantas mentiras. Yo no robo como otros que roban mucho. Yo no he matado a nadie. No es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Es muy grave ver cuántos abusan de esta perfección divina, viendo en sus concupiscencias y en su pecado, y aún así jactarse que recibirán la misericordia de Dios. Y yo no sé si en nuestra mente, cuando yo menciono esto, estén
aquellos que están afuera de estas cuatro paredes, aquellos que están sin Cristo fuera de estas cuatro paredes, aquellos que no están presentes aquí y que están disfrutando de su vida de pecado. Yo no sé si solamente en nuestra mente vengan estas personas. Mi hermano, tú que estás aquí, esto no es para los demás, esto es para ti, esto es para mí. Nosotros podemos en algún momento llegar a pensar: yo merezco la misericordia de Dios, yo no cumplo su palabra, yo no obedezco pues muchas de las cosas que vienen aquí, pero merezco la misericordia de Dios. Podemos pensarlo en algún momento. Podemos pensarlo en algún momento, y eso es abusar de esta perfección divina. Mi hermano, eso es una mentira del diablo. Es diabólico seguir pecando y aún así contar con la misericordia de Dios. Es diabólico en nuestra mente seguir pecando, seguir pensando que seguimos a Dios de alguna manera y que Dios perdonará nuestro castigo sin arrepentimiento, sin seguir haciendo lo que tenemos que hacer y reconociendo que merecemos sus misericordias solamente porque Él es bueno. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Él es rico en misericordias, claro que sí. Porque cuando Dios, lo veíamos el domingo pasado, que yo mencionaba, hablamos de la ira de Dios, sí, pero no podíamos dejar trunco ahí el mensaje a manera de, bueno, el próximo domingo resolvemos la problemática que pusimos aquí. No. Hablamos de la misericordia de Dios que Él extendió hacia el pecador, hacia ti y hacia mí, que merecíamos esa ira, que merecíamos ese infierno. Pero Dios, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en estas cosas que andábamos antes, pero Dios, cuando tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor, con que te amó, con que me amó. Tú puedes repetir ese versículo de esta manera: pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor, con que me amó. Puedes hacerlo tuyo. Si estás en Cristo, puedes hacerlo tuyo. Si no estás en Cristo, ven a Él mirando esa misericordia que te rescata del infierno que ha de caer sobre ti si tú no vienes a Cristo. Mañana, ¿y si mañana no estás? Ven a Cristo en tanto se dice hoy, en tanto se dice hoy. La misericordia de Dios te puede salvar. Tito 3:5 nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. La misericordia de Dios te puede regenerar para una herencia eterna. Ahí mismo Tito sigue diciendo en 3:5: por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Dios te da su Espíritu y te va cambiando, te va renovando. Dentro de ti va causando esas obras para las que fuimos creados de antemano para que anduviésemos en ellas. No por la salvación, sino porque ahora que hemos sido salvos por gracia, no por obras para que nadie nos gloriemos, sino que es un don de Dios, la gracia y la fe con la que podemos venir a Él. Ahora podemos estar siendo renovados cada día, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para su venida. Ahora Él puede causar eso en ti. Ahora Él puede ir transformando tu interior para que de ti fluyan ríos de agua viva. Primera de Pedro 3:4: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada para ti en los cielos, para mí en los cielos. Esa herencia que Él te ofrece, que es por gracia, en su misericordia, que no merecías, que no merecía,
Es una herencia que Él te da por puro amor, por pura misericordia. Y dice que no se corrompe. No es como estos gobiernos que nosotros ponemos, o el ser humano pone su esperanza en el gobierno, en una persona. Y cuando llega al poder se corrompe, ¿no? Esa herencia, esa herencia que Dios te ofrece y que Dios te da por pura gracia, por pura misericordia, comprada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, te la da. Y esa herencia no se corrompe. No llegaremos al cielo y no habrá corrupción alguna. No habrá quien se levante y quien se levante en armas contra Dios. No, esa herencia no se corrompe, no se contamina. No se contamina, no se marchita. Es eterna en los cielos y fue reservada en los cielos para vosotros. ¿Por qué? Porque si no lo merecías, por pura misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por esa razón, mi hermano, ¿por qué seguir en mi pecado? ¿Por qué seguir en tu pecado? ¿Por qué seguir transgrediendo a aquel que se entregó en esa cruz del Calvario, que derramó su sangre completa, que te compró a precio de sangre? ¿Por qué seguir en pecado? ¿Por qué hacerlo? Aquel que se entregó completamente por ti para darte salvación y vida eterna cuando no lo merecíamos. ¿Por qué? La misericordia de Dios nos preserva, nos sostiene, aún nos sigue perdonando y nos provee. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No, el cristiano no practica el pecado, porque Juan sigue diciendo y lo menciona: el que practica el pecado es del diablo. No digas y no vengas a decir que eres creyente cuando tu práctica es el pecado, cuando a ti no te importa pecar, porque sigue diciendo Juan: el que está en Cristo no practica el pecado. No dice no peca, sino no, el pecado no es una práctica en su vida, porque en aquel que es una práctica en su vida, Juan es claro, es del diablo. Juan es claro, la palabra de Dios es clara. Estas cosas les escribo para que no pequen, pero si hubiesen pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ven a Cristo. Y si tú estás sin Cristo, si tú tal vez has sido engañado en tu mente y en tu corazón de decir: pues es que yo en algún momento acudí, me llevaron, hice una oración y yo estoy en Cristo, hasta me bauticé. Pero tu vida no muestra esos frutos que verdaderamente llevan a ver que el Espíritu Santo está haciendo algo en ti. Ven a Cristo, porque la solución es la misma. Para aquel que está en Cristo pero que se ha alejado de alguna manera, y aquel que probablemente piensa que está en Cristo, o está sin Cristo y lo sabe, o aquel que fue engañado de alguna manera, la solución es la misma: ven a Cristo. Porque Dios te ofreció y te extendió, tuvo a bien extenderte esa misericordia por pura gracia. La misericordia, por definición, ni se gana, ni se demanda, ni se merece. Dios te la extendió de pura gracia. Dios te la extendió de pura gracia, por el puro afecto de su voluntad. No vio nada en ti, no vio nada en mí. Y por eso tú puedes levantarte, tú puedes adorarle, tú puedes exaltarle, tú puedes y podemos levantar nuestra voz en adoración a Él y decirle: gloria a ti, Dios, gracias, Dios, a ti te adoramos, a ti te exaltamos, a ti te honramos. Amén, gloria a Dios. Póngase de pie, mis hermanos, y vamos a orar a Dios. Dios, oh, gracias, Padre, por tu misericordia.
Oh, gracias, Padre Celestial, por tu amor inmerecido, por tu gracia inmerecida, tu bondad, tu misericordia inmerecida, oh Dios. ¿Dónde estaríamos hoy? Ciertamente seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero tú, por el puro afecto de tu voluntad, decidiste extendernos tu misericordia, mirarnos, oh Dios, con amor, no porque hubiera algo especial en nosotros, no porque nosotros hubiésemos hecho algo que llamó tu favor para con nosotros, que llamó tu atención para decir, oh, este merece mi misericordia. No, Dios, éramos tus enemigos. Éramos tus enemigos y éramos por naturaleza, dice Pablo, hijos de ira. Merecíamos esa condenación eterna. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, envió a Jesucristo a morir en esa cruz del Calvario, a cargar en esa cruz el pecado de nosotros y a padecer el infierno que nosotros merecíamos, a padecer la separación del Padre que nosotros merecíamos, para que nosotros no experimentáramos eso jamás. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no exaltarte, Dios? Y nuestros pecados, nuestra inmoralidad, nuestras mentiras, nuestra forma de adulterio, aún si no llevándola a un acto físico, llevándola en nuestra mente y en nuestro corazón, nuestra forma de robo, nuestra forma de egocentrismo, de idolatría, fueron los que te llevaron a la cruz. Y nosotros éramos los merecedores de ese castigo eterno. Pero tú decidiste por tu misericordia que ese castigo eterno que merecíamos nosotros cayera sobre Cristo Jesús. Por gracia nos extendiste tu misericordia. Ayúdanos a honrarte como es debido a tu nombre. Ayúdanos a adorarte como es debido a tu nombre. En este escenario y en este plano que tú nos has permitido vivir, que podamos exaltarte y glorificarte con nuestra vida en cada paso que damos, Señor, para que a la postrer, cuando tú nos llames a tu presencia, podamos gozar, oh Dios, de esa vida eterna, adorándote y exaltándote por toda la eternidad. Gracias, Dios, por esa misericordia que nos has dado sin merecerla. En Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a orar por las ofrendas y estamos ya por concluir.